¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Comenzando nuestro programa para hablar de cine como es habitual, con temas para nosotros interesantes como lo va a ver ya en nuestro programa. Comenzamos un nuevo capítulo de nuestro programa. Bueno, todos sentimos a lo mejor temor, a lo mejor inquietud, nervios, estrés, y después sentíamos estrés, sentíamos también nervios, inquietud por nuestros parientes el día que fue el terremoto el pasado 16 de septiembre, ¿verdad? Víspera de Fiestas Patrias, y viene este movimiento telúrico de proporciones, 8 y tanto, en Coquimbo, que trajo a la memoria muchas catástrofes que hemos tenido e inmediatamente se habla y se cuenta que Chile es un país sísmico, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con los terremotos en el cine nacional en particular? Porque a nivel mundial hemos visto mucho, desde una taquillera película Terremoto, ¿cierto?, del año 75 hasta nuestros días. Ahora, ¿qué pasa con los terremotos en Chile? ¿Se han registrado, se han grabado, se han filmado? ¿Queda registro de ello? Bueno, queremos ahora, a continuación, hacer un breve recorrido por las películas o por los registros audiovisuales que tienen que ver con los terremotos en nuestro país. Les invitamos a ver estas imágenes y a conocer algo de estos terremotos y estos registros históricos ya que han ocurrido en Chile. A consecuencia del terremoto del pasado 16 de septiembre, el que todos sabemos que tuvo como epicentro la región de Coquimbo, mucho se ha comentado de otros eventos similares que han ocurrido en nuestro país, todos los cuales han dejado registro en diversas plataformas, de acuerdo a la época de ocurrencia, grabaciones radiales, crónicas de diarios, revistas, notas televisivas últimamente, y también el cine. Respecto de esto último, del cine, la primera aproximación del séptimo arte para registrar un terremoto ocurrió durante el terremoto del 16 de agosto de 1906, el terremoto de Valparaíso, que tuvo como 8,2 grados en la escala Richter y hubo 3.000 muertos, uno de los más grandes que ha existido. Y es el octavo terremoto en magnitud dentro de nuestro listado y fue el primero filmable. Pero, como ha ocurrido tantas veces en nuestro país, los registros que dan cuenta de ese hecho, que parten con el terremoto mismo, y con tomas del 904-909, apenas se consigna una solitaria exhibición de la película en la exposición de animales de la Quinta Normal, lo que después sería la FISA del año 1907. Bueno, ¿qué pasaba? Un cosmógrafo, Didier, que era el cinematógrafo de esa época, exhibió en aquel entonces películas en el Teatro de Variedades de Santiago, pero en los sucesivos meses solo figuran vistas extranjeras, como por ejemplo matrimonio, etcétera, pero del terremoto en sí se exhibió solamente una vez. Luego, en el año 1922, cuando un cineasta desconocido acompañó hasta Atacama la comitiva que encabezó el presidente Arturo Alessandri Palma, conocido como el León de Tarapacá, para cubrir lo que era el terremoto de aquella época, del año 22, en Atacama. El registro fílmico es un documental finalmente de 60 minutos y fue exhibido en las salas comerciales con singular éxito y una publicidad que creaba expectativas en el público. Imagínense que se llamaba a ver las vistas del terremoto. Lo que queda son exactamente solo las viñetas de los diarios que podemos mostrar de aquel tiempo, porque de la película prácticamente nada. Luego se registra el terremoto del año 1939 en Chillán, quedando dos registros cinematográficos del mismo. Uno de 7 minutos, que fue dirigido por el director Luis Fior Bemer, titulado Terremoto, y el segundo registro fílmico fue dirigido por Egidio Hayes, y es un documental de 14 minutos. Posteriormente, se registraría en Valdivia el terremoto de mayor magnitud conocido hasta la fecha en el mundo, y ese ocurrió en el año 1960 y a consecuencias del sismo y tsunami, que en ese entonces se le conocía como maremoto solamente, estuvo a punto de causar miles de víctimas debido al desborde del río Riñihue, y se llevó a cabo un trabajo titánico para rescatar la ciudad del desborde que estaba a punto de registrarse. Ahí llegó un historiador muy conocido en Chile como es Leopoldo Castedo, el mismo que escribió la historia de Chile de Encina y Castedo, y registró los trabajos
que se estaban haciendo para que el río no se desbordara y matara más gente aún. Y esto se transformó en un valioso documento fílmico que se conserva hasta nuestros días. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue de la película que se llamó El Rescate. Y tenemos también imágenes de la televisión francesa, de Pathé, ahí donde están algunos elementos de los terremotos. El año 65 hubo otro terremoto en nuestro país de 7,4 grados, pero como la construcción era tan precaria, hubo muchos muertos, mucha destrucción, y este afectó la Ligua e Illapel. Tuvo una consecuencia bastante grande en Valparaíso. Y a consecuencia del mismo se registró una avalancha de relave en Los Cobres, en el sector del Melón, en la zona de La Calera, donde aún es posible identificar gente que tuvo familiares que fueron perdidos. Allí hay registros de la televisión francesa o de la Cinemateca Francesa, donde llegó los estudios Pathé, e hicieron estas imágenes que estamos mirando de los muertos, de la gente que iban encontrando bajo el relave. Realmente impresionante, pero es un documento que existe en torno a este hecho que afectó la zona de La Calera, el Melón, Ocoa, porque la gente que estaba allí era todo ese sector. Y fue, según las crónicas de la época, impresionante cómo el relave de la mina de cobre cae sobre la población. Hubo muchos muertos, destrucción total. Y ahí podemos ver en esta película muda de Pathé. Ahora, saltándonos bastante tiempo, como fue con los terremotos, del año 2010, llegamos a este terremoto, pero antes, desde el año 2009, un grupo científico de la Universidad Austral de Chile estaba recorriendo la costa y estudiando las playas y cómo estas eran afectadas por la intervención humana. Allí los pilla el terremoto del 27F y les plantea un desafío de investigación alcanzando resultados inéditos. Finalmente aparece, a raíz de las tomas que hicieron del terremoto, muy alejado de la historia principal que era las playas, el documental que fue dirigido por Felipe Treps, que tiene 30 minutos y muestra la destrucción del terremoto del 2010 en ese documental. También está una película de ficción que se llama 334 Terremoto en Chile, que fue estrenada precisamente el 2010 en el Festival de Cine de Quilpué, película que se conforma con 3 historias entrelazadas que comparten la misma temática, la catástrofe ocurrida el 27 de febrero del 2010. Esta fue dirigida por Juan Pablo Ternicier, protagonizada por Remigio Remedi, Andrea Freund, Fernando Gómez Rovira, entre otros. Y eso podemos decir de los terremotos en el cine nacional. Bueno, llegó el momento de estar con nuestro querido amigo el doctor Alfredo Ramos Guerrero, quien nos viene a contar o a enseñar de algún interesante tema que tiene que ver con el cine, por supuesto. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Muy bien, Víctor. Gracias por sus palabras cariñosas de recepción. En esta ocasión yo creo que vale la pena referirnos a algunos elementos que ayudan a la difusión del cine. Como por ejemplo. Por ejemplo, las revistas cinematográficas, y sobre eso aquí en Chile hay bastante que decir. Sí, hay hartas revistas, había un montón de revistas en la historia, ¿y de cuál en particular nos va a comentar? Mira, en particular yo pienso yo que la más trascendental ha sido la revista Ecran, que se publicó entre la década del 40 y el 60 y tanto. Vamos a ver entonces qué pasa con esta revista Ecran y qué nos cuenta el doctor Alfredo Ramos. Bien, en este ciclo de cine chileno debemos referirnos a aquellos elementos o periodísticos que han contribuido al desarrollo del cine chileno y al conocimiento, incluso no solo del cine chileno, sino internacional. Y en este sentido, tiene una muy buena posición la revista Ecran. La revista Ecran, este nombre corresponde al francés écran, que corresponde a pantalla cinematográfica. Eso es la palabra ecran. Bueno, esta revista fue muy importante en las décadas del 30, 40 y 50. Incluso se prolongó hasta el 60, es decir, más de 40 años, en las cuales el desarrollo del cine, especialmente antes del advenimiento de la televisión, era tan importante para la gente, que tenía este elemento de distracción que significaba ir al teatro, como se decía acá en Chile, o el cine, más bien, y era complementado con esta revista. Esta revista nació en la década del 30, pero no solamente dedicada a la cinematografía de la época, sino que también
con algunas cosas de tipo femenino, llamémoslo, recetas de cocina, tejido, es decir, no era solamente de cine, sino que era un poco más completa, más abierta al público femenino. Posteriormente fue haciéndose más profesional, por decir así, y tuvo su época de gloria cuando fue presidida la revista o la directora fue María Romero, en la década a contar del año 39. Es decir, la década del 40 y 50, porque esta señora estuvo 30 años en la dirección y llevó esta revista de tipo nacional a ser internacional. María Romero fue una gran periodista, ella tenía contactos en Hollywood en esa época y era posible entonces hacer un periodismo cinematográfico de muy buena calidad y llegó a ser la revista la principal de Latinoamérica en habla española. Era muy interesante. Y yo recuerdo que las señoras y las señoritas de la época podían escribir entonces a Hollywood, podían escribir a los artistas de cine y al regreso de la carta, por decirlo así, de la correspondencia, recibían una fotografía autografiada de los principales artistas de esa época. Desde luego, un reconocimiento entonces a María Romero. Posteriormente, con el advenimiento de la televisión, esta revista fue decreciendo en su publicación hasta que en el año 1969 dejó de aparecer. Bueno, las últimas directoras fueron María Luz Marmentini y Marina de Navasal. Marina de Navasal en alguna ocasión estuvo, o más de una ocasión estuvo también en los programas de 24 cuadros por segundo, de tal manera que era una periodista conocida en estos programas. Un recuerdo afectuoso para la revista Ecrán, que mucho hizo por el conocimiento del cine chileno y del cine hollywoodense, que era el preferido en esa época. Doctor, pero a propósito de Marina Navasal, que estuvo varias veces colaborando con nosotros cuando estábamos en UCB Televisión, es importante eso, señalarlo, y a través de la revista también es importante contar que Ecran es la revista más famosa que ha existido en nuestro país, de cine, más conocida. Recordemos que no había un programa de televisión, no había un programa especializado de cine, y era el mundo cinéfilo que tenía su referente en esta revista. Pero a lo largo de la historia han existido más de 20 o 30 revistas de cine, desde el año 1906, si mal no recuerdo. ¿Qué le parece que hagamos un programa buscando y mostrando las revistas que han hecho historia en Chile? Sin duda que su idea es muy buena, pero también tenemos que ser selectivos en cuanto a la trascendencia, porque usted me habla de revistas del año 1906, a lo mejor fueron aves de paso. Sí, pero lo importante es que la gente sepa que en esos años ya era importante un medio, una publicación escrita donde podían informarle del cine. A eso hoy, no es que la revista sea buena, mala, mejor calidad, menor calidad, digamos, más interiorizada o menos informada. Totalmente de acuerdo, Víctor, y yo a usted le reconozco maestría en este aspecto, porque he trabajado mucho sobre el cine chileno, de tal manera que sería muy bonito colaborarle en este sentido. Muy bien, doctor. Ya tenemos un compromiso entonces, doctor, de hacer un programa un poquito más elaborado con la cantidad de revistas que ha habido en la historia del cine chileno. Sí, hay que colaborarle, Víctor, con mucho gusto en ese terreno, ¿eh? Así es, o sea, incluyendo la revista Ecran, que ya la gente creo que quedó bastante informada. Bastante informada, y vamos a ver qué otras publicaciones hay. A lo mejor lo extendemos un poquito a algunos conceptos internacionales también. Hubo revistas importantes. Así es. Hasta la próxima, doctor. Gracias, Víctor. Gracias. Y llegó el momento del cortometraje. El cortometraje de hoy es mexicano, es un cortometraje que tiene que ver con los abuelos en realidad, con la gente mayor, con la tercera edad. Le recomiendo que lo vea en calma, que vea este que se llama Si tuviera 20 y luego lo comentamos.
Hola, Abril. ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué te pasa, hija? Mi papá dice que no puedo tener un perrito hasta que cumpla los 20 años. Falta mucho para eso. No te preocupes, hija. 20 años van a pasar rápidos. Yo ya llevo 4, 5, 20 años, fíjate. Pronto va a pasar el tiempo, hija. No te preocupes. Abuelita, ¿Qué pasa, hija? ¿tú qué harías si hoy tuvieras 20 años? Ay, hija, ¿qué haría? Me pondría un vestido que me encantaba y me quedaba tan bien. Yo sabía que me veía bonita, ¿eh? Y me iría inmediatamente a bailar. Bailaría swing, que era puro movimiento. Que me aventaran para allá, me aventaran para acá, para arriba, para abajo. Uy. Era precioso bailar el swing, hija. Pues también, ¿sabes qué haría? Tener mi novio para abrazarlo, besarlo. Ir a abrazarlo. Lo tengo apretado, apretadísimo, que no se me vaya. Eso me gustaría. ¿No se enoja mi abuelito? No, hija, no se enoja tu abuelito porque él sabe que él ha sido el amor de mi vida. Desde que yo era niña, oye, hija, pero que no estábamos jugando. Ah, sí. ¿Sabes qué, hija? También que me gustaría ver a mis amigas, porque yo dejé muchas amigas por todos mis viajes. Mis amigas que tengo en México. Me gustaría volver a verlas, hija. Ay, hija, ¿sabes qué me gustaría? Viajar otra vez. Andar allá arriba en los Alpes blancos, los Alpes suizos. ¿Sabes también, hija, que me gustó mucho? Las holandesas, ay, los tulipanes, todos los balcones y todos los jardines estaban llenos de tulipanes. Pero ¿sabes, hija, qué es lo que más me gustaría y anhelo con todo mi alma? Correr atrás de mis nietos, tan inquietos que tengo. ¿Cómo corren esos niños? Eso es lo que más me gustaría, hija, andar detrás de mis bisnietos. Abuelita, no tienes que tener 20 años para hacer todo eso. Ya sé, hija, pero que no estábamos jugando. Ah, sí. Ahí estábamos con ese cortometraje mexicano muy premiado a nivel mundial que se llama Si tuviera 20 y es prácticamente lo que nos pasa a todos. A lo mejor yo no tengo 80 o casi 100, como dice la señora en alguna parte de la película que dice tengo 4 o 5 veces 20, pero nos pasa igual. ¿Qué pasaría si tuviera 20? ¿Qué pasaría con usted, señora o señor, si tuviera 20 años? Bueno, los 20 años está en la universidad por primera vez, imagínense, era todo un mundo nuevo. Pero aquí esta señora lo grafica bastante bien lo que pasa con la vida de cada uno de nosotros, o lo que va a pasar con la vida de cada uno de nosotros cuando, o si llegamos a una tercera edad. Creo que es un muy buen documental, por nada está premiado en muchos festivales, y creo que es un cortometraje para ver más de una vez. Se llama Si tuviera 20. Bueno, esta sección va a ir especialmente dedicada a la gente que nos está viendo el día domingo. Si usted está viendo hoy domingo 27 de septiembre, especialmente para usted está dedicada esta sección. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado de la luna de sangre. La luna de sangre es una luna roja, intensa, que se ve cada tanto. Imagínense que la próxima luna de sangre será en 30 años más. Entonces, en nuestra época sabemos que es un hecho astronómico, que se repite cíclicamente, que tiene que ver con un eclipse que se está dando en alguna parte del mundo cuando el Sol se intercepta la Tierra, pero el reflejo de la luz solar en la Tierra rebota hacia la Luna y la Luna se ve roja, intensa. Pero ¿qué pasaba en el año 1500 y tanto? Había seguramente conmoción. ¿Por qué? Porque la gente decía que la Luna se puso roja. Imagínense que hasta nuestros días los círculos en la Luna, uno empieza a decir... el círculo de la luna no da ninguna, círculo en el sol, aguacero, temblor, aún. Entonces en el año 1500, ¿qué pasaría cuando la luna se ponía rojo intenso, como va a ocurrir la noche de este domingo, u hoy domingo si nos está viendo hoy día, desde las 21:11 minutos?
Bueno, algo ocurría. Entonces, en Tailandia hay una leyenda que se llama La Luna de Sangre, y un príncipe que hace su primera película lleva adelante esa leyenda. Mire, queremos mostrarle lo que se llama la leyenda de Suriyothai, que tiene que ver y directa relación con la luna de sangre. Bueno, ya les comentábamos de la luna de sangre que se va a vivir hoy día. Hoy, si usted nos está viendo día domingo, ¿cierto? Si nos ve lunes, martes o miércoles, ya pasó la luna de sangre. Así que si está hoy día viendo nuestro programa domingo, 27 de septiembre, es la luna de sangre que comienza a las 21:11 y se acaba su punto máximo a las 22:30 más o menos. Bueno, a raíz de eso, como ya les dije, en Tailandia un príncipe que gustaba mucho del cine hace su primera película, y esta es la primera película comercial de Tailandia, y que como ya dije también se llama La leyenda de Suriyothai. Y esta tiene que ver con una historia y una leyenda tailandesa que dice que la joven princesa Suriyothai debe decidir entre su verdadero amor, que es un valiente guerrero llamado Piren, o cumplir con su deber y casarse con el príncipe Tien, que ha elegido como esposa. Tras la muerte del rey Ramatibodi, en el año 1529 toma el poder mediante un golpe de estado del príncipe Shairaja, cuya mujer Susiduchan conspira contra él en favor de su amante Worawonga. La princesa Suriyothai luchará decididamente por restaurar la legitimidad monárquica. Cuando está en esta parte de la película se encuentra con un hechicero, un brujo, un vidente de su tierra, y este dice que soñó que cuando fuera el día de la luna de sangre, o sea, en una época como hoy, donde hay un eclipse, iba a derramar sangre sobre Tailandia. Tailandia, que en ese momento tenía otro nombre, estaba luchando contra Birmania, por ejemplo, y él soñó esto, y se lo comenta a esta mujer, la princesa Suriyothai. La película es una película lineal, en algunos tramos, y está rodada con unos escenarios espectaculares que le confieren un enorme atractivo visual. El vestuario, la dirección artística, que son espectaculares, y este príncipe que a los 60 años de su primera película logra plasmar un poco la historia de Tailandia a través de esta leyenda de la luna de sangre en ese país. O sea, tomando como partida este hecho que es astronómico, ¿cierto?, normal, en el año 1500 y tanto no era normal, sino que era algo que podía causar tragedias, como le llamamos ahora la luna de sangre, que no es más que una luna roja, dio en Tailandia para hacer esta película, dirigida por Charlem Yukol, y que ustedes pueden ver incluso en internet. Veanla porque es muy muy buena esta película tailandesa. ¿Qué le pareció? Bueno, esa es la leyenda de la luna de sangre o la luna roja, y que cuando hay luna de sangre habían, como dicen en alguna parte de la película que no se ve ahí, hay designios que van a causar tragedias. Bueno, esa es la luna de sangre, la luna roja, que hoy se verá en la noche. Así que si usted se asoma esta noche, si está claro, no hay nubes, ojalá que esté el cielo límpido, usted pueda decir, en Tailandia tiene una leyenda que es la luna de sangre. Sigue en cartelera la película Alma, donde Fernando Larraín y Javiera Contador están en los protagónicos, y que trata de Fernando, que está casado con Alma, una mujer muy divertida pero con un trastorno bipolar, que lo echa de la casa porque se entera que él ya no la soporta. Cuando Alma conoce a un pretendiente argentino, Fernando reacciona y descubre que sigue enamorado de su mujer, pero que es muy tarde porque ella se ha ido a Buenos Aires. Y decidió recuperarla, viaja a buscarla y convencerla que ella es su alma gemela. Esto es una prolongación, como ya dije, de Casado con Hijos, para la gente que siguió la serie. Ha tenido bastante público y ya va en su segunda semana. Vuelve al cine la animación de Hotel Transilvania 2. La primera fue muy buena, ¿la vio usted? Buenísima película, Hotel Transilvania, y ahora todo parece estar cambiando a mejor en el Hotel Transilvania. La rígida política de solo para monstruos en ese hotel, establecida por Drácula, se ha relajado por fin y se ha abierto las puertas también a los huéspedes humanos. Pero
de ataúdes para adentro, Drácula está preocupado al ver que su adorable nieto, Dennis, medio humano y medio vampiro, no muestra signos de ser vampiro. Así que mientras Mavis está ocupada visitando a sus suegros humanos en compañía de Johnny, e inmersa en ella misma en su propio choque cultural, el abuelito Drácula recluta a sus amigos Frank, Murray, Wayne y Griffin para hacer que Dennis pase por un campamento de entrenamiento de monstruos. Lo que ellos no saben es que el gruñón padre de Drácula, Vlad, está a punto de visitar a la familia en el hotel, y cuando Vlad descubra que su bisnieto no es de sangre pura y que los humanos también son ahora bienvenidos en el Hotel Transilvania, las cosas se van a poner complicadas. Véanla, es muy, muy entretenida. Y llegamos a la película Knock Knock, que tiene a Keanu Reeves como protagonista y que tiene actores chilenos. Es una binacional o multinacional porque la produjo Sobras, que ha hecho Promedio Rojo, por ejemplo, y está con... Incluso Keanu Reeves estuvo aquí en Chile grabando algunas escenas. Bueno, esta película narra la historia de dos jóvenes que seducen a un hombre casado para después convertir su vida en un auténtico infierno. Los llegan a la casa, lo seducen, hacen de todo en la casa y después comienzan los problemas para él. La directora es la misma que hizo Hostel, pero aquí está como un poco más depurada la historia, así que es como un Hostel más light, pero la película no es todo lo buena que podríamos esperar. Y finalmente está en cartelera El Clan, una película que ha arrasado la taquilla argentina, la más vista de la historia hasta el momento, y está basada en el caso policial del clan Puccio, que conmocionó a la sociedad argentina a comienzos de los años 80. ¿Por qué? Porque detrás de la fachada de los Puccio, una típica familia de tradición del barrio de San Isidro en Argentina, se oculta un siniestro clan dedicado al secuestro y asesinato de personas. Arquímedes, el patriarca, lidera y planifica los operativos. Alejandro, el hijo mayor, estrella del club de rugby y jugador del mítico seleccionado de los Pumas, se somete a la voluntad de su padre para identificar posibles candidatos y se sirve de su popularidad para no levantar sospechas. Los integrantes de la familia son cómplices en mayor o menor medida de esta acción macabra, viendo los beneficios que obtienen de los suculentos rescates pagados por los familiares de los secuestrados. Una historia real, verídica, que ocurrió en Argentina, que conmocionó a ese país, es la que está en cartelera en estos momentos, y con una actuación descollante de su protagonista. Muy buena película, vayan a verla.